Buen día, queridos estudiantes del Peruano Español. Vamos a continuar con el tema de hoy del área de física, sin antes olvidarnos sobre tomar las medidas preventivas contra el coronavirus, lavarse las manos durante 20 segundos, desinfectar el computador, el teclado, el celular. Bueno, el tema de hoy es físicas 2. Las magnitudes físicas 2, como habíamos mencionado en la clase anterior, son las que se pueden medir. Estas eran las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Hoy vamos a ver otro tipo de clasificación que va a ser por su naturaleza y se clasifican en dos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Muy bien, a continuación vamos a detallar las magnitudes escalares. Son aquellas magnitudes que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Estas magnitudes escalares presentan dos características: un número y una unidad. Por ejemplo, tenemos la masa de un estudiante. Por decir, pesa 60 kilogramos. 60 significa el número y kilogramos va a representar la unidad. Recordar siempre que estas magnitudes escalares no presentan una dirección. Por ejemplo, tenemos el área, la temperatura, el tiempo, la masa y otras unidades más. Como siguiente magnitud, magnitudes vectoriales. Son aquellas magnitudes que requieren indicar el módulo valor numérico y la dirección ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a presentar una dirección. Por ejemplo, la velocidad. En la imagen podemos observar un auto que va a tener una velocidad y esta velocidad nos va a indicar una dirección. Ya esta dirección se le denomina vector y lo representamos mediante una flecha. Como podemos ver en la imagen, está de color celeste. En la otra imagen podemos observar un avión que está despegando. Está generando una aceleración y también representa una dirección. Podemos decir entonces que las magnitudes vectoriales presentan un valor numérico, una unidad y una dirección. Por ejemplo, tenemos la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico y otras más. Acá en esta imagen podemos observar la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales. Acá tenemos la masa y el otro es la velocidad. Como hemos dicho, la masa representa dos características: un número y una unidad, pero no presenta dirección. En cambio, las magnitudes vectoriales presentan un número, una unidad y una dirección.
Notación exponencial. Son valores que se agregan a una magnitud para incrementar o disminuir el valor de una determinada cantidad o magnitud. Tenemos dos tipos de notaciones: múltiplos y los submúltiplos. Vamos a comenzar con los múltiplos, que incrementan el valor de una magnitud. Y tenemos 8 múltiplos. Comenzamos. Desde abajo, deca, que lo representamos por la letra D mayúscula. Hecto, H mayúscula. Kilo, K mayúscula. Mega, M mayúscula. Giga, G mayúscula. Tera, T mayúscula. Peta, P mayúscula. Hexa, E mayúscula. Deca. El factor para deca va a ser 10 a la 1. Para hecto, 10 al cuadrado. Para kilo, 10 al cubo. Para mega, 10 a la sexta. Para giga, 10 a la novena. Para tera, 10 a la doceava. Para peta, 10 a la quinceava. Y hexa, 10 a la 18ava. Muy bien, vamos a comenzar por un ejemplo en deca. Si decimos que tengo un decámetro, en un decámetro va a ser 10 a la 1. Y 10 a la 1 sigue siendo 10. Entonces, un decámetro vendría a ser 10 veces la cantidad de un metro. Si yo digo un hectómetro, representa 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado vendría a ser 100. Y este 100 representa 100 veces la cantidad de un metro. Si yo digo un kilómetro representa 10 al cubo. Y entonces sería 1000. 1000 representa 1000 veces la cantidad de un metro. Si yo digo mega, un megámetro, sería 10 a la sexta. Y 10 a la sexta vendría a ser 1.000.000 de veces la cantidad de un metro. Y así sucesivamente. Recordar siempre que el exponente es la cantidad de ceros a colocarse. Por ejemplo, en un deca, 10 a la 1, un 0. Un hecto, 10 al cuadrado, el 2 representa la cantidad de ceros. Acá tenemos 2 ceros, por ejemplo. Un kilo, 10 al cubo. ¿Cuántos ceros tengo que poner? 3. Un megámetro, 10 a la sexta. ¿Cuántos ceros tengo que poner? 6. Y así sucesivamente. Ahora vamos con los submúltiplos. Seguimos con los submúltiplos. Son valores que disminuyen la cantidad de una magnitud. Tenemos 8. Se representa por exponentes negativos. Los submúltiplos siempre se representan por letras minúsculas. Deci por D minúscula. Centi, C minúscula. Mili, M minúscula. Micro, una U con su colita. Nano, N minúscula. Pico, P minúscula. Fento, F minúscula. Ato, A minúscula. Deci, que representa 10 a la menos 1. Centi, que representa 10 a la menos 2.
Mili, que representa 10 a la menos 3. Micro, que representa 10 a la menos 6. Nano, que representa 10 a la menos 9. Pico, que representa 10 a la menos 12. Femto, que representa 10 a la menos 15. Ato, que representa 10 a la menos 18. Los valores de 10 a la menos 1 me indica que le debo colocar una coma o punto. Por ejemplo, si yo digo un decímetro, representaría 0,1. Si yo digo un centímetro, representaría 0,01. Y así sucesivamente. Por ejemplo, un decímetro representa la décima parte de un metro. Es decir, si yo tengo un metro y lo parto en 10 pedacitos, ¿no? Entonces, un pedazo representa un decímetro. Un centímetro representaría la 100 milésima parte de un metro. Un milímetro representaría la milésima parte de un metro. Un micrómetro representaría la 1.000.000ª parte de un metro, y así sucesivamente. Estos valores me van a ayudar a medir cosas muy pequeñas. Por ejemplo, un decímetro podría medir mi mano, podría medir mi cuaderno, podría medir mi lapicero, entre otras cosas. En un centímetro podría medir, por ejemplo, el ancho de mi uña, un insecto, entre otros. Un milímetro, por ejemplo, podría medir, un ejemplo, el grosor de una aguja o también el grosor de una hoja, ¿no? Un micrómetro, por ejemplo, podría medir, una bacteria puedo medir en micros, una célula también se puede medir. Un nanómetro podría medir, por ejemplo, un virus, está en nanómetros, ¿no? Está un valor muy pequeño, muy invisible que no podemos observar. Y así, un picómetro, por ejemplo, podríamos medir el tamaño de un átomo. Un femtómetro podríamos medir el tamaño de una partícula subatómica. Por ejemplo, un protón, un electrón, un neutrón podría medir con el femtómetro. Y un atómetro, un quarks, ya la parte más mínima de un átomo. Entonces, chicos, recordar siempre estos submúltiplos. Seguidamente, equivalencias más utilizadas. Acá tenemos algunas equivalencias que vamos a usar en algunos ejercicios en física. Tenemos, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros. Un metro equivale a 100 centímetros. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Un minuto equivale a 60 segundos. Una hora equivale a 60 minutos. Una hora en segundos equivaldría a 3600 segundos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Y un metro cúbico también equivale
a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Muy bien, chicos. Esto es un repaso de todo en cuanto a magnitudes escalares y vectoriales. Y también algunas notaciones científicas. Recordar siempre, chicos, los múltiplos y los submúltiplos. Muy bien, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense y recuerden siempre lavarse las manos durante 20 segundos.